negocio, de cómo esto se entiende dentro de la industria y de cómo esto se debería quizá de empezar a entender mejor. Y de casos. He quitado, digamos, la coletilla de éxito porque, como venía diciendo, voy a hacer 3 puntualizaciones antes de empezar la charla. Primera puntualización previa. Lo peligroso de la palabra éxito. Cuando hablamos de un caso de éxito dentro de la industria del videojuego, y ahora perdonadme el coloquialismo, pero hablamos de aquellos estudios de desarrollo o de aquellos proyectos que lo petan. Bien. Una, que medir el éxito por la fama o el éxito económico de un proyecto es peligroso en el sentido de que no da o no refleja la realidad de lo que es el éxito para el propio estudio. Es decir, la medida de lo que es el éxito va en relación a lo que cada desarrollador o empresa de desarrollo quiera, de cuáles son los objetivos de esa empresa de desarrollo. Voy a poner un caso, voy a poner un ejemplo. Igual todos lo conocéis, Carlos Coronado es un solo developer, es un one-man army, que se le llama ahora, todo en inglés suena mejor, de desarrollador de videojuegos. Cuestión, empieza siendo un one-man army, ¿no? Un solo developer con Mindpath to Thalamus. Igual lo conocéis también por Infernium o por Coral, que es el último videojuego que sacó. Cuestión, Carlos sabe que ahora voy a inventar cifras, que con 20.000 copias él no solo cubre costes del desarrollo actual, sino que además cubre costes del siguiente y por lo tanto esto le da para vivir, ¿no? 20.000 copias o un poquito más, lo que sea. Cualquiera de nosotros, desde nuestro asiento de usuario y jugón, ve 30.000 copias y piensa, uy, no ha tenido mucho éxito, no lo ha petado, ¿no? Con lo cual, bueno, no pasa desapercibido dentro de mercado, pero para Carlos, ¿no? Que lo único que quiere es esto, digamos, cubrir costes y financiarse una vida, la vida que él ha elegido, porque lo que digo, es un solo developer, o sea, al final se ocupa de desarrollar videojuegos y vivir la vida que quiere. Y le da para vivir, para él es un éxito. Vale, lo pongo en la medida de un solo desarrollador, ¿no? Para que veáis lo que es la medida del éxito. Para él esto es un éxito, ¿no? Pero se puede trasladar esto directamente a lo que es una empresa. Una empresa tiene sus objetivos y algo puede ser un éxito solo porque adquiere fama y no porque monetiza bien. Si lo que queremos es darnos a conocer en X mercado y de repente pues tenemos X awards, ¿no? Tantos premios dentro y reconocimiento dentro de la industria, etcétera, etcétera, y ese era nuestro objetivo estratégico, oye, ha sido un éxito, aunque no lo haya petado, aunque no haya sido un súper éxito de ventas, ¿vale? Entonces, la medida del éxito debe ser, o sea, debemos empezar a entender el éxito como algo bastante relativo a lo que uno concibe como éxito. Y 2, hablar solo de aquellos que lo petan, que han tenido éxito en lo que nosotros entendemos como éxito económico, de fama, etc., es peligroso. ¿Por qué? Porque no es reproducible. O sea, los éxitos en el mercado del videojuego, sobre todo en el mercado del videojuego, son difícilmente reproducibles porque se da que efectivamente hay una serie de variables que se pueden reproducir, pero otras muchas que como tenemos un mercado tan cambiante, un usuario tan caprichoso, no se puede volver a dar la misma circunstancia, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a hablar de casos. Los vamos a poner como ejemplo, como hemos hecho ahora con el de Carlos, ¿vale? Para sencillamente ilustrar una idea
que creo es bastante potente y que no se tiene, vamos, un aprendizaje por el que tenemos que pasar todos dentro de la industria, ¿vale? Segunda puntualización. Vengo, como os digo, digamos, formación en empresariales. Me he olvidado de decir que a mí quien me becó para hacer el doctorado fue el departamento de empresa. Claro, yo vengo dando empresa desde 2010. Estoy dando clases en dirección estratégica de la empresa, internacionalización, cuestiones que no tienen que ver con el videojuego. Cuestión. Me doy cuenta de que en el ámbito del videojuego, que sí, tiene unas particularidades, es muy vital, pero todavía no se ha llegado a asentar el conocimiento que hay en otros campos. Es una industria joven, es un campo de estudio joven y todavía le falta mucho por adoptar o aprender de sus vecinos, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Entonces, todavía estamos bastante verdes en lo que atañe a, por ejemplo, emprendimiento, innovación, modelos de negocio, todo lo que tiene que ver con empresa en el ámbito del videojuego. Por eso digo que, bueno, de momento no, como hay esa sensación de desencaje o de que no acaba de maridar bien, ¿no? De que el conocimiento de empresariales todavía es que parece muy arcaico para adaptarlo a una industria tan cambiante, pero eso es realmente pretencioso por nuestra parte, ¿no? Pensar que tenemos mucho que aprender de empresariales, ¿no? Bien. Os voy a dar un motivo por el que escucharme. Las economías en los países, las economías también se especializan, ¿no? Pues imaginemos la España agrícola de nuestros abuelos. Pues bueno, la economía estaba especializada en el sector primario. Vamos lentamente, ¿no?, transitando hacia otro tipo de economía. Estamos transitando hacia la economía de los servicios. Ahora, ¿no?, las miras están en tecnología, innovación, investigación, etcétera. Bueno, y tiene que ser así, las economías se especializan, van cambiando. Bueno, como os digo, estamos en este país en un momento de transición económica, ¿no?, en el que vamos transitando de una especialización a otra. Y en este proceso se producen algunos desajustes. En este momento es un momento de desajuste en el que las nuevas generaciones ya se están formando y están saliendo muy, muy formadas, muy preparadas, ¿no?, para entrar a ocupar puestos en el mercado laboral, es decir, nos hemos especializado y ahora ya toca que nos absorba el mercado laboral, pero el mercado laboral, como está situado en un territorio físico, todavía no está asentado a otros niveles, como atracción de la inversión, como bueno, que acaben aterrizando sucursales de nuestra industria en todo el territorio, etcétera, etcétera. De momento tenemos un par de clústeres claros en Barcelona y en Madrid, y incipientes, ¿no?, por lo que parece, bueno, en otros puntos del territorio. Pero lo que vengo a decir es que hay actualmente un desajuste claro y evidente en el que el mercado laboral no puede absorber, digamos, todo lo que está, esa especialización, y os va a costar a lo mejor ubicaros. Y si queremos seguir dentro de esta industria, posiblemente, si no hay oportunidad laboral, habrá que crearla. Luego, el emprendimiento, chicos, no es algo de lo que... Ay, mira, no, es una asignatura de empresa que tenemos en la carrera, la asignatura María, ¿no? Aquello que vas dejando porque... No. Es información clave para vuestra inserción laboral, ¿vale? Entonces, voy a dar información clave para, digamos, la creación de nuevos negocios y para el asentamiento de negocios que ya existen dentro de la industria. Y siempre hablo
no de empresas grandes, porque al final, bueno, estamos en un ciclo que habla de emprendimiento, ¿no? O que pretende dirigir hacia el emprendimiento, y el emprendimiento son, o parte, ¿no? De la idea de esa microformación, microempresa o poca gente gestionando un negocio, ¿no? Entonces, sirve, como digo, esta charla para aquellos que queráis emprender, para aquellos que no lo sabéis pero querréis emprender y para negocios que posiblemente están ya, digamos, rulando, pero necesitan un trabajo de autoconciencia, ¿vale? Bueno, entonces, yo esto lo había preparado como un brainstorming, que obviamente no lo vamos a hacer, tomarlo como preguntas retóricas, ¿no? Preguntas que os podéis hacer a vosotros mismos para poneros a prueba. ¿Sabéis si existe alguna diferencia entre un modelo de negocio, un modelo de ingresos o una fuente de ingresos? La respuesta es sí. Existe a un nivel conceptual, existe. Esto lo podemos encontrar mezclado en diferentes recursos de información, tipo pues la prensa, los académicos y los desarrolladores hablan indistintamente de modelo de negocio y de fuente de ingresos, o de modelo de negocio y sistema de monetización. A ver, voy a coger el puntero, si me permitís un momento. Y creo que está aquí. Vamos a ver. Vale. Hablan indistintamente de modelo de negocio, como de sistema de monetización, como de fuente de ingresos, ¿vale? Esas ligeras diferencias, que es de las que vamos a tratar aquí, es necesario conocerlas, porque te dan otra dimensión, que es lo que vamos a tratar. Bien, ¿sabemos lo que es la actividad económica de la empresa? ¿Sabemos lo que es la actividad económica principal de la empresa? ¿Sabemos lo que es una unidad estratégica de negocio? Bueno, pues todas estas cuestiones es necesario entenderlas. Yo hoy voy a tratar de dejar muy claro la diferencia entre modelo de negocio y sistema de monetización. Y de eso va la charla, ¿vale? Ahora bien, debéis ver que hay una profundidad aquí en el conceptual necesaria, que si no la conocéis y estáis dispuestos a emprender, tenéis mi email al final, por favor, quedemos, hablemos, os hago una mentoría y hablemos de ello, porque de verdad que es interesante y necesario saber. Vale, entonces, yo soy desarrollador en la industria y lo que quiero que es hacer dinero, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puedo hacer dinero? ¿A través de qué actividades económicas yo puedo hacer dinero? ¿No? Bueno, primer concepto o primera nomenclatura clave. Actividad económica. A ver, yo soy desarrollador. Me puedo dedicar al desarrollo de videojuegos. En plan amateur, en plan indie, puedo hacer desarrollo para terceros, es decir, que alguien me pida que yo desarrolle un serious game, que gamifique una actividad de, no sé, prevención de riesgos laborales, que le ofrezca un servicio de desarrollo, es decir, que yo pueda desarrollar parcialmente o totalmente una parte o al completo de un juego de un tercero, de otro desarrollador, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer dinero a través del licensing, que esto es, con mis propias licencias, yo puedo también sacar provecho económico, no sé, ahora pues alguien quiere sacar un cómic de mi juego, de mi idea de juego, que está protegida por una IP, por una propiedad intelectual, ¿no? Pues bueno, por el uso de esa IP a ese tercero, yo le puedo cobrar, ¿no? ¿Con qué más puedo hacer dinero? Yo puedo ser second party, es decir, que es manteniendo mi entidad jurídica, es decir, manteniéndome yo independiente como empresa, puedo estar desarrollando para un desarrollador más grande y físicamente o no, estar trabajando con y para él, ¿no? Etcétera. Vale, y hasta aquí estamos hablando de actividades económicas que tienen que ver con el desarrollo propiamente del videojuego. Pero es que cuidado, yo también puedo integrar otras actividades económicas. Yo puedo dedicarme a publishing, como por ejemplo hacen los platform holders. Los platform holders son
bueno, vamos a imaginarnos Sony, Nintendo, Microsoft, tienen plataformas a través de las que jugamos, ¿no? También se les llama publishers. ¿Por qué? Porque hacen de editores, aunque no necesariamente todos los editores son platform holders, es decir, ahora imaginemos pues, un Devolver Digital, ¿no? No tiene una plataforma, pero sí que hace de publisher, de distribuidor. Yo me puedo dedicar al marketing y al PR. PR es Public Relations, relaciones públicas, ¿no? Puedo ofrecer ese servicio. Puedo ofrecer el servicio de consultoría, puedo financiar o invertir en otros proyectos, puedo ofrecer un servicio de adquisición de usuarios, puedo hacer todas aquellas actividades económicas a las que normalmente se dedica un publisher, yo también como desarrollador puedo adoptar. Las adopto siempre y cuando sepa de eso, ¿no? Vale. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ofrecer servicios al desarrollo. Ejemplo, puedo incubar, es decir, yo puedo acoger un pequeño equipo de desarrollo dentro de mi estudio de videojuegos y ofrecerle, pues, a lo mejor publishing y ayuda con la producción a cambio de un royalty, es decir, un tanto por ciento de la venta de cada juego, ¿vale? Que voy a vender, o sea, que el pequeño equipo va a vender después, ¿sí? Incubación. Yo puedo ofrecer un servicio de porting, es decir, traducir de una plataforma jugable a otra plataforma jugable un juego. Puedo ofrecer servicios de traducción y localización, que localizar es, bueno, traducir culturalmente un juego, más que solo a nivel lingüístico. Puedo ofrecer servicios de sonido, música, voice over, que es el doblaje. QA, Quality Assurance, bueno, testeo, por ejemplo, ¿no? O UX, User Experience. Puedo ofrecer un espacio de coworking, es decir, mi propio estudio se puede convertir en algo alquilable a terceros para que trabajen allí. Yo puedo ser incluso o hacer de agencia de medios, de agencia de publicidad, de legal. Puedo estar generando, desarrollando motores, así como es Unity o Unreal, etcétera. Puedo estar desarrollando motores, puedo estar desarrollando sistemas de control de versiones, puedo estar desarrollando otros softwares de desarrollo que no tienen por qué ser motores propiamente, puede ser un Hack and Plan, un Jira, un Trello, todo aquello que tiene que ver con la producción después del juego, ¿no? Lo que vengo a decir es, yo puedo ser desarrollador y ofrecer otros servicios al desarrollo, a otros desarrolladores. Puedo ocuparme de otras actividades económicas, puedo ser pues, un agente de prensa o puedo estar dando formación en la universidad a la par que estoy desarrollando mis propios juegos. Gestor de datos, ahora se me ocurre un Devuego, ¿no? Como si el que está gestionando la web de Devuego pudiese ser a la vez desarrollador. O, bueno, esto ya es más sin ánimo de lucro, me puedo convertir en una asociación, puedo ser un streamer, un influencer. Es decir, hay una serie de actividades económicas que están dentro de la industria, entre las que yo puedo elegir siempre y cuando tenga los recursos y las capacidades necesarias para desarrollar esas actividades, ¿no? Bien. Ejemplo de empresas o casos, ¿vale? De empresas que optan por diversificar, es decir, por ejemplo, como actividad económica principal elijo desarrollar mis propios juegos, sería el caso de Handusoft, ¿no? Se dedican posteriormente al publishing para terceros y ahora han integrado servicios al desarrollo, el servicio de porting, ¿vale? Ahora bien, como actividad económica principal son desarrolladores de videojuegos. Bien, desarrollos propios, ¿no? Caso Riser Games. También se está ocupando de diferentes actividades económicas. En este caso, la principal sería el publishing más servicios al desarrollo, producción, ayuda con la producción. Otro caso, Bleedworks. La actividad económica principal es el porting, es decir, como actividad principal servicios al desarrollo, pero de vez en cuando hacen el publishing se ocupan del publishing de algún juego. Que por cierto,
Si no conocíamos Bleedworks, cuidado porque el port de Don't Starve Together, de Broken Age de Tim Schafer, de Fez, de Badlands, Crypt of the Necrodancer, etcétera, Bastion, madre mía. Tienen unos, o sea, han hecho trabajos que chapó, ¿no? Made in Spain, os vengo a decir, es posible, vale. Todas estas empresas, hemos nombrado 3, Handusoft, Razer Games y Bleedworks, ¿qué han hecho? Han optado por no meter todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si yo diversifico, si yo opto por ofrecer diferentes líneas de negocio, diferentes actividades económicas, si se me cae una, las otras pueden estar sosteniendo la empresa. Bien, puede ser que no optes por una estrategia de diversificación. ¿Por qué se le llama diversificar? Porque lo que diversificas es el riesgo de inversión. Es decir, si yo solo me ocupo de desarrollar mis propios juegos, lo que estoy es poniendo todos mis recursos y mis capacidades en una sola actividad económica. Estoy concentrando aquello, ¿verdad? Luego, si aquello cae, ¿no? Si por lo que sea pues ese proyecto no funciona, claro, pierdo todo, con lo cual el riesgo de invertir en solo una actividad es mayor, ¿no? Luego, la diversificación reduce el riesgo de inversión. Vale, y perdón por la coletilla que estoy todo el rato, vale. Cuestión. Esto va de emprendimiento, chicos. Si nosotros pretendemos emprender desde cero, sin tener un conocimiento sobre, por ejemplo, cuánto nos cuesta producir en términos de tiempo, dinero, espacio, personas, si no sabemos cuántos imprevistos podemos llegar a tener, si no sabemos cómo calcular el margen, ¿no? Entre lo que sería una producción todo seguidito, normal y todo bien, y imprevistos, es decir, cuánto margen tengo que dejar para poder llegar a on budget, on time, a la línea de meta, ¿no? Es decir, dentro de presupuesto y dentro del tiempo previsto, a entregar un juego o a lanzar un juego propio. Si yo no sé hacer todo esto todavía, la diversificación es apostar por un modelo de negocio más safe, más seguro. Los pasitos van a ser más seguros, ¿no? Porque, bueno, estamos desarrollando una app para una farmacia y esos 30.000 euros que nos dan para cubrir costes de nuestro propio juego mientras se produce ese retraso, ¿no? Por ejemplo. Vale. Ese retraso que asumimos porque somos un equipo junior. ¿Vale? Vale. ¿Qué sucede? Que en ese proceso de yo diversifico para reducir el riesgo de inversión, una de las cosas que suelen pasar es que el desarrollador se acaba mirando al espejo así, en plan reflexivo, como diciendo, Baba is who, ¿yo quién soy? Si yo quería desarrollar mis jueguicos, ¿qué ha pasado? Ahora nos dedicamos solo al desarrollo a terceros, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el desarrollo a terceros es, digamos, un dinero pues que puede gotear de forma más constante, que los pagos son por milestone, ¿no? Por deadline, vaya, espero que me estéis entendiendo porque ahora no me va a salir con la palabra en castellano. Bueno, cuestión. El dinero es como más predecible, es más predecible. Que sí estoy generando mis propios juegos con un sistema de monetización free to play. Me alimento. ¿Vale? Entonces, en ese proceso de diversificar, me he encontrado con muchos desarrolladores de la industria que han acabado haciendo esa reflexión mirándose en el espejo y diciendo, a ver, pero yo, ¿quién quiero ser? En verdad yo quiero desarrollar mis juegos, ¿no? Yo quiero apostar todo, ¿no? A una sola actividad económica, a desarrollo propio.
Vale, es el caso de The Game Kitchen. Ahora bien, The Game Kitchen, que tiene un productor maravilloso, si no lo conocéis, por favor, hacerlo, Mauricio García, tienen un mantra, palabra de Mauri, que es francamente útil, que es el siguiente. No puedo producir más del doble de lo que me ha costado producir el desarrollo anterior. Y si, chicos, no sabemos producir, no hemos sacado juegos, vamos a una jam. Vamos a una jam, vemos de qué somos capaces en 48 horas, qué imprevistos surgen, cómo tengo yo que entregar las cosas al siguiente profesional para que las coja y las convierta en otra cosa, etcétera, etcétera. Y vemos cuánto damos, cuánto da el equipo. El siguiente juego solo puede ser hasta el doble de lo que hemos producido en esa jam. Y así sucesivamente hasta que seáis capaces de producir un Blasphemous. Lo que no podemos pensar es que siendo un equipo junior podemos emprender, buscar financiación, solo porque sabemos cómo se busca la pasta, a quién recurrir, cómo vender el cuento, y etcétera, y pretender tener una empresa sostenible. ¿Vale? Entonces, ¿por qué puede The Game Kitchen dedicarse exclusivamente a desarrollos propios como única fuente de ingresos? Porque ha aprendido y esa curva de aprendizaje, que es dinero y tiempo, la han ido, digamos, cubriendo de forma orgánica, con lo que han ido ganando, reinvirtiendo, etcétera, hasta poder, digamos, llegar donde han llegado. Vale. No voy a entrar en temas es que se me ha cruzado por la cabeza que, claro, la única fuente de financiación, por ejemplo, de Blasphemous o de las DOR no ha sido el fondo propio, ¿eh? O sea, todos sabemos que han pasado por Kickstarter, etcétera, etcétera, pero es un proceso de aprendizaje también de cómo meter algo en Kickstarter y que realmente tenga éxito. Entonces, se han dado vamos a ver, han palpitado al ritmo del equipo. Esa es un poco el aprendizaje. También es el caso de Undercoders. Esta conversación también la tuve pues, hace poco con David Jaume-Andreu, ¿no? que le decía, oye, ¿y nunca os habéis planteado hacer desarrollo a terceros, etcétera? Sí, pero mira, ¿no? Se miró en el espejo un día y dijo, yo me quiero dedicar a hacer mis jueguicos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es desarrollo propio e incubar. En la medida en la que incubas y te llevas porcentaje, o sea, él está, Undercoders ahora está ofreciendo servicio de publishing y de ayuda en la producción a un pequeño equipo de desarrolladores. Se va a llevar un porcentaje de esto, así que el desarrollo es propio, bueno, a medias, ¿no? Pero básicamente está concentrando, digamos, recursos y capacidades en una sola actividad económica, ¿vale? No está haciendo cosas diferentes que le requieren de recursos y actividades distintas, ¿sí? O sea, no es porting y producción. Porting necesitamos otras cosas, no sé, kits de desarrollo, otro tipo de programación, etcétera, ¿vale? Entonces, a esto que ha sucedido con The Game Kitchen o con Undercoders, le llamaremos estrategia de concentración. Son modelos de negocio concentrados, que se concentran en una sola actividad económica. Pero, como digo, requiere de unos recursos y de unas capacidades diferentes que aquellos negocios que están diversificados. ¿Cuál es el objetivo tanto de aquellos que están diversificados como concentrados? El objetivo es tener una empresa que es como un ente que es superior, o sea, está por encima de todos nosotros, es abstracto y no se ve, pero todos la tenemos que sostener y que hacer crecer. Ese ente que es tan, digamos, abstracto, lo podemos aterrizar llamándolo negocio, ¿vale? Y el sistema que tiene ese negocio para funcionar le podemos llamar modelo de negocio. El problema viene cuando
voy a leer, Mejías, que es un consultor, dice, se suele relativizar lo del modelo de negocio con flujos de ingresos. Es decir, solemos llamarle modelo de negocio a cómo conseguimos la pasta con nuestros productos. ¿Vale? Y el modelo de negocio, y ahora leo, habla no solo de cómo ganar dinero, sino también de quiénes son tus clientes, de cómo vas a llegar a ellos, de qué cosas tienes que hacer para entregarles tu propuesta de valor o tu producto o servicio, ¿vale? Para entendernos ahora. ¿Qué es lo que te hace único? ¿Qué estructura de costes tienes? Etcétera, etcétera, etcétera. No, es como, bueno, lo dice aquí, es una visión sistémica de tu negocio. Sistémica es un sistema que funciona, es un entramado de cosas que funcionan puestas entre sí, pero tiene que tener una lógica, tiene que maridar bien un modelo de negocio con lo que estamos ofreciendo. Vale, entonces, ¿cómo bajamos a la tierra esta idea tan abstracta de lo que es un modelo de negocio? Mirad, existe esta plantilla, se le llama Business Model Canvas. Voy a quitar mi... Ahora, bueno, ahora no os puedo preguntar, pero espero que no veáis aquí arriba mi imagen, sencillamente para ver todo el canvas. Vale, esto es, si por cada actividad económica que yo estoy abordando hago este ejercicio, una vez puestecito, ahí, veo, visualizo ese sistema, ese modelo de negocio, ¿vale? ¿De qué trata? Trata de preguntarse, ¿cuál es la proposición de valor? Es decir, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo que es de valor para mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es la relación que yo estoy manteniendo para producir y que reciban, ¿no?, esa propuesta de valor? ¿Cuáles son los canales a través de los que yo entrego esa propuesta de valor o ese producto o servicio? Es decir, canal de distribución o canal de comunicación. ¿Qué recursos y actividades son clave para poder generar esto, generar ese producto o servicio? ¿Y cuál es la estructura de costes que sustenta esto, ¿no?, estas actividades y estos recursos? Vale. ¿Necesito partners en el camino o me apaño yo solo? Bien, y una vez ya tenemos todo esto, digamos, cuadrado, oye, ¿y qué fuente de ingresos? Es decir, ¿cómo exactamente voy a recibir el dinero por este producto o servicio? Como veis, la fuente de ingresos es algo chiquitito que se integra dentro de lo que es un modelo, un sistema, un modelo de negocio. Vale, vamos a poner ejemplos que lo vamos a ver mejor. Platonic Games. Me imagino que a estas alturas todos sabemos quién es Platonic, pero bueno, sepáis, empresa de 5 años, 2 socios, Valeria Castro, que es el CEO, el Chief Executive Officer, es decir, la directora general y la productora, Álvaro Gutiérrez, que es el CTO, es decir, el Chief Technical Officer, se ocupa de engineering, ¿no?, de programación, etcétera, y Game Dev. Y aparte, pues tienen 8 trabajadores entre Game Devs, QAs, Game Designers y artistas. Actividades económicas. Una, el desarrollo propio. Ellos han sacado Sailor Cats, Happy Hook, Kawaii Kitchen, bla, bla, bla. La gracia de esto es que se han centrado en desarrollo, o sea, todos estos juegos son de estética kawaii, que significa extremadamente adorable en japonés, kawaii. Estética kawaii y mecánica, digamos que engancha, ¿no? Entonces, esta combinación hace que dentro de un nicho pequeñito de mercado todos sus desarrollos tengan cabida. ¿A través de qué? Del mismo modelo de negocio. Entonces, ¿cuál es la proposición de valor aquí? Estética kawaii y mecánicas que enganchan. ¿A quién se lo están ofreciendo? A el jugador, al cliente final, ¿vale? No están produciendo esto para empresas, para terceros, están trabajando para el cliente final. ¿Cuál es el Customer Relationship aquí? Pues probablemente de atención al cliente, porque no hay una co-creación, no hay más allá que la atención al cliente, ¿no? Canales, pues de distribución es básicamente mobile
Y de comunicación ponle pues redes sociales, por ejemplo. ¿Qué serán los key resources, los recursos clave aquí? Pues oye, si estamos diciendo que la estética y las mecánicas son exactamente lo que aporta valor a todos tus productos, vas a tener o vas a cuidar bien de tus recursos clave, que son tus artistas y tus diseñadores. ¿Make sense? Lo mismo sucede, o sea, ¿cuáles van a ser entonces las actividades claves a generar dentro de la empresa? El arte y el diseño. Y te vas a ocupar muy fuertemente de que la estructura de costes cubra todo el rato y muy bien estos recursos clave y estas actividades clave. Aquí en este caso, ¿necesitamos key partners? No. ¿Y cuál es el revenue stream? Son free to play, es decir, son juegos, todos ellos free to play, que tienen, pues ponle in-app purchases. Ahora me vais a matar, pero no sé, desconozco si meten advertising dentro del juego. Pero sin más, vamos a imaginar que es in-app purchases. Vale, diremos que el in-app purchase es el sistema de monetización que han creado alrededor de sus juegos. Pero lo que es el modelo de negocio es la big picture, es todo esto. Vale. Ahora hemos hablado de un modelo de negocio concentrado en una sola actividad económica, ¿no? En un nicho de mercado muy concreto. ¿Qué sucede cuando se empieza a liar la marrana, ¿no? Que cuando se empieza a diversificar el negocio, ¿qué sucede? Bueno, ejemplo o caso, ¿vale? Kraken Empire, que además son zaragozanos y seguro que los conocéis todos. Tienen 9 años de experiencia, son 2 socios, Daniel Blasco y Antonio Iglesias, que los dos tienen perfil de programación. Antonio se ocupa de crear las IAs, inteligencia artificial, y Dani de modelado, diseño, interfaces, logos, es un poquito hombre orquesta. Oye, que han detectado que tienen agujero en marketing, negocio, arte. No pasa nada. Tiremos de partners, tiremos de outsourcing, es decir, de externalización de todo aquello a lo que nosotros no llegamos y listo. Ahora bien, actividades económicas. Aquí estamos hablando de un modelo de negocio diversificado. Desarrollos propios, sacaron Cromaya, están con Art of War y con un juego de VR en el espacio que está in progress todo, ¿no? Desarrollo a terceros, High Score Science para el CSIC, la app de AR de Orange, la liga, 5 proyectos de Serious Games AR VR, 3 que están in progress. Ofrecen servicios al desarrollo. ¿Qué servicios? Cada vez que un desarrollador tiene necesidad de programación, o sea, de solucionar algún problema de programación así muy pro o que tiene que ver con IAs, ayudan, ¿no? Programación hardcore. Yo le he llamado así, pero no sé muy bien, o sea, no sabría definirlo, pero se dedican a ello, ¿vale? Si estás aquí, Antonio, alza la voz. Otras actividades económicas, la formación universitaria, por ejemplo, Antonio me consta, y a lo mejor Dani también, Dani creo que también están en la USJ, ¿verdad? Entonces, no sé si os dais cuenta, pero el ratio de desarrollo propio a proyectos o a otras actividades económicas para poder sostener la empresa es el que es. Sacaron Cromaya, están en ello, están en Art of War, juegos de VR, un juego de VR, pero la empresa tiene 9 años. En cambio, lo que estábamos hablando, 5 años, 2 socios, tenemos un montón de jueguitos que todos son desarrollos propios porque solo nos estamos dedicando a una actividad económica. No es que nada esté bien o mal, es que debéis ser conscientes de qué supone estar diversificando o concentrar todos tus esfuerzos en una línea de negocio solamente. Vale. Vale, entonces, en clase lo que hemos hecho es diferenciar entre lo que es una fuente de ingresos y un sistema de monetización.
Vale, no me he puesto me he olvidado de ponerme el crono. Si voy mal, por favor, me interrumpís, ¿vale? Si voy mal de tiempo. Perfectamente, no te preocupes. Vale, gracias. Fuentes de ingresos versus sistema de monetización. ¿Por qué? Porque decíamos, vamos a hacer esa diferencia entre lo que es un modelo de negocio, que es lo que acabamos de ver, es esa especie de sistema que se monta de cuestiones, ¿no? que interactúan entre ellas, pues como son recursos, actividades, los costes, la fuente de ingresos, los partners, los clientes, todo eso que interactúa entre sí para una o diferentes líneas de negocio se le llama modelo de negocio. Bien. ¿Qué sería entonces monetizar? Monetizar, en este caso, o crear un sistema de monetización, estaríamos hablando de que es, si yo le estoy ofreciendo mi producto o servicio al cliente final, en este caso serían los jugadores, le llamaríamos business to customer, o sea, lo que estamos haciendo es un business to customer, ¿vale? Si el cliente es una empresa, sería un business to business, ¿vale? Un B2B, se le llama así, ¿vale? Lo vais a escuchar dentro de la industria, B2B. Bien, pues un B2C en la industria sería básicamente desarrollo propio, ¿sí? Entonces, yo puedo estar desarrollando juegos y monetizándolos a través de un sistema de paper copy, es decir, de pago de copia física, y a la vez tenerlo en como for free más suscripción, o paper download, es decir, pago por descarga y después in-app purchases o pago por expansiones, ¿no? Que es lo que ahora se está poniendo así más de moda entre los jueguicos más grandes, ¿no? Que no solo te hacen pagar por descarga, sino que además te hacen pagar por luego las expansiones o por los in-game purchases. ¿Sí? Vale, entonces, si yo estoy monetizando a través de este sistema y a través de esto, ya es un sistema de monetización que estoy creando para ofrecer un solo producto, un solo juego. Pero como hemos dicho, mi empresa no tiene por qué ser o pivotar alrededor de un solo desarrollo, ¿no? Bien, entonces, el modelo de negocio será el sistema de monetización que es por el que estamos optando para ofrecer nuestros propios juegos, así como las fuentes de ingresos por las que estamos optando para ofrecer otras líneas de negocio en caso de modelos de negocio diversificados, ¿sí? Entonces, ejemplo, me están pagando por hacer un advert game o un serious game o una app o estoy desarrollando una IP para un tercero. ¿Qué será la fuente de ingreso? La fuente de ingreso será un pago o múltiples pagos por el desarrollo de una parte o un juego completo. A esto no se le puede llamar sistema de monetización, le llamaríamos fuente de ingreso. ¿Que podemos llamar fuente de ingreso a todo, a los sistemas de monetización y a las fuentes de ingresos del B2B? Podemos llamar fuente de ingreso a todo, pero el sistema de monetización propiamente es para desarrollos propios. ¿Vale? No me entretengo, digamos, en elaborar el discurso de todas y cada una de las ramificaciones a que podríamos aquí, por las que podríamos optar. ¿Vale? Debo decir que esto es elaboración propia para hacer el marco para explicar la asignatura de modelos de negocio para mis alumnos en Tecnocampus y que, bueno, lo estoy puliendo, ¿eh? Así que si lo cogéis, maravilloso, pero pensad que a lo mejor pues, tiene alguna tarilla por ahí suelta todavía, ¿vale? Haré que lo maqueten y lo pondremos bonito, da igual, ya lo tendréis, ya llegará a vosotros, no os preocupéis. Luego, entender tu modelo de negocio no va solo de saber cuál es el sistema de monetización de tu juego. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué me pongo emocional con esto? Porque yo no puedo ser junior
y lanzarme solo porque sé cómo monetizar un juego, ¿no? O sé cómo obtener la pasta para un proyecto. Lanzarme a la valiente al mercado. Tenemos un índice de mortalidad de las empresas, de las microempresas y las pequeñas empresas en el sector muy preocupante y en parte se debe por este desconocimiento que existe de lo que es una empresa o de cómo, digamos, gestionarla como tal en una industria tan cambiante como la nuestra. El objetivo de esta charla es que entendáis... Busted, perdón, ya había puesto aquí la animación. Pues sí, desmentido. Un modelo de negocio no es un sistema de monetización desde el punto de vista del conocimiento de empresa. Vale, entonces lo que decía, si tenemos que sacar, digamos, algún aprendizaje de esto es, cuidado, un modelo de negocio es mucho más integrador. Se necesita hacer esa especie de reflexión sobre quién somos, qué queremos ofrecer, a quién se lo ofrecemos, quiénes son nuestros partners, cuál va a ser nuestra estructura de costes, a través de qué fuente de ingresos. Y esto configura el modelo de negocio. ¿Vale? También tenemos que decidir si tenemos una o dos o tres líneas de negocio. ¿Cómo las vamos a gestionar? ¿Tenemos los recursos? ¿Tenemos suficiente capacidad para afrontar las actividades que tienen o que necesitamos afrontar para ofrecer estas líneas de negocio? Es un poco un trabajo de análisis interno que os puede servir, digamos, la plantilla del Business Model Canvas, lo que hemos visto ahora, para sencillamente reflexionar y es necesario, chicos, es necesario empezar a pensar en términos de negocio antes de, pues esto, lanzarnos a lo loco. Vale, y segunda, el modelo de negocio debe velar, es decir, una vez ya hemos hecho ese análisis y vemos esa big picture, ¿no? Esa foto de lo que va a ser nuestro modelo de negocio, oye, ¿esto va a ser sostenible? ¿Y con esto a qué me refiero? Pues, por ejemplo, tenemos más de una línea de negocio. Tenemos más de una línea de negocio y compartimos recursos entre ambas. No sé, la idea que he dicho de tener un coworking a la vez que estás desarrollando. La estructura de costes, es decir, tú estás pagando una luz, estás pagando un alquiler, estás pagando estás sosteniendo ciertos costes fijos, ¿no? Se le llama así. Caray, pues un poco lo que ha hecho Undercoders, incuba si tienes un exceso de capacidad de producción. Parece muy common sense, ¿no? Muy de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Si vas a diversificar tu negocio, caray, haz coincidir la estructura de costes, comparte recursos y actividades con las diferentes líneas de negocio. No tengas a un programador parado dentro del estudio mientras consigues la financiación para el siguiente juego. Ponlo a desarrollar a terceros, no sé. O sea, y todo esto que parece pues muy common sense, cuando sois, perdón, que os meto todos en el mismo saco, yo entiendo que no es así, pero cuando se empieza a emprender sin conocimiento de negocio, ¿no? Sin tener clara esta estructura, sucede pues que, bueno, pues esto, morís por el camino y a todos nos da mucha pena que lo hagáis. Vale, reflexión. Las herramientas de análisis que aprendemos en la universidad sirven en el día a día de la industria. Yo me voy a hacer eco del trabajo que estamos haciendo desde la universidad en términos de no solo investigación, porque claro, para llegar a crear ese Business Model Canvas hay un campo de investigación que se llama empresariales y han habido estudios y estudios y estudios desde hace chorrocientos años en diferentes industrias para llegar a algo que sintetice lo suficiente y que veas las interrelaciones entre las cosas fácil, para poner las cosas fácil, ¿vale? Nosotros también trabajamos para industria, entonces
todo aquello que habéis visto en clase a nivel de negocio y que parecía que, bueno, y esto no es el DAFO, pues ¿para qué nos servía un DAFO? Pues a lo mejor si te sientas delante de un DAFO bien hecho, que parte del dato, ¿no? De investigar bien todo lo que pones ahí y haces un buen DAFO, te va a servir mucho para no perder ni tiempo ni dinero. Con lo cual, hago un llamamiento para la recuperación de los apuntes que tenéis de clase, porque realmente son útiles a este nivel. ¿Vale? Dependiendo del tipo de app, se te puede dar un poco el coste aproximado en función también de lo que le ha podido costar a otros desarrollos. Lo que sí hay son plantillas que las puedes buscar para tú poderte hacer tu propio, digamos, esquema de presupuestario, pero no hay una... porque es muy cambiante también según las necesidades de cada proyecto. Entonces, no, o sea, en respuesta a tu pregunta, no. Hay plantillas presupuestarias de la industria del videojuego. Tenemos la suerte de ser una industria que comparte muchísimo el conocimiento a este nivel. Busca porque hay, busca porque hay. Como veis, mi perfil, digamos, es bastante híbrido en el sentido de que yo empecé pues haciendo la carrera de turismo y ocio. Y me he ido especializando en ocio y en ocio digital, pero en un principio yo hasta que no llegué al doctorado, yo me creía que iba a acabar en el sector turístico. He acabado en el sector de entretenimiento y cultura, vamos, en industrias creativas y culturales, pero no era mi intención. Y sencillamente cuando estábamos buscando tema para la tesis era el momento en el que Facebook, empezaron los social network games, todos los Farmville, Cityville y todo lo que acaba en Bill, y le dije a mi tutora que tenían un proyecto de investigación en cultura, vamos a ver, ¿cómo era? Cultura, en ese momento, cultura, ocio y cultura, ponle una cosa así. La cuestión es que tenían varias líneas de investigación, una en cine, una en teatro, una en, pues yo qué sé, libros, danza, le faltaba internet, le faltaba, y era justo el boom, le dije, mira, aquí hay una matraca considerablemente importante, sobre todo a nivel social, ¿no? Porque se empezaron a mover cosas muy chulas como que de repente tú te conocías con la gente con la que jugabas, es que antes no. ¿Sabes? Entonces, ahí vi igual una, ¿no? Una línea que seguir y la abordamos y desde entonces pues no he parado. Me han gustado esto de los videojuegos. Entonces, bueno, me he quedado en la industria. Creo firmemente en que entender y saber de negocio hace que se reduzca el riesgo de que suceda esto, ¿no? De que acabe en fracaso. Sin embargo, nada te garantiza la sostenibilidad, el éxito económico, la fama, nada. Lo que hay que entender es que también el cerebro humano busca siempre como la verdad absoluta. Y aquí estamos hablando de ciencias sociales y de... Estamos hablando de cómo crear, digamos, de cómo crear la oportunidad y de cómo reducir el riesgo. Pero no estamos hablando de cosas que estén escritas en piedra, porque es cambiante. Entonces, ¿un plan de negocio te garantiza el éxito? Un plan de negocio ayuda enormemente. ¿Te garantiza el éxito? No, te está reduciendo a una proporción brutal la probabilidad de que te mueras en el camino.
es necesario, estrictamente necesario, para reducir el riesgo de muerte, vaya, de fracaso. Es una industria que eminentemente se mueve a través de la inversión externa y podrías, lo que te estoy diciendo, o sea, si quisieras regalar el dinero, podrías regalarlo a cualquier... O sea, si tu pregunta es, ¿en qué puedo invertir que me garantice mayor éxito económico? No necesitamos una sesión como esta, necesitamos un estudio, o sea, muchísima más información de la que podemos llegar ahora. No soy una gurú ni te voy a vender no te voy a vender humo. Lo que debes conocer es el funcionamiento de la industria y de cómo el producto cala en diferentes nichos, ¿no? Hay nichos que son, de inversión más segura, por así decirlo. Ahora, garantía ninguna o poca. Bueno, a Entonces explorar, ¿no? sí, hay que ir siguiendo tendencias, aparte de saber invertir, ¿vale? Hay que entender bien el funcionamiento de la industria y los diferentes productos de la industria. Donde se suelen juntar o donde, vamos a ver, los desarrolladores suelen ir a buscar la inversión es a ferias de la industria. Las ferias de la industria tienen agendas internas para encontrarte cara a cara con los desarrolladores y que ellos te lancen un pitch, ¿no? Una explicación de ese proyecto. Entonces, sería cuestión de que pagases por inscribirte en esa especie de agenda interna de las propias ferias de videojuegos, tipo, pues esto, Fan and Serious, un Game Lab, si te quieres ir al extranjero, pues todavía hay de más calado, ferias de más calado, tipo Gamescom o así. Pero bueno, sería cuestión de lo que te digo. Agenda, o sea, apuntarte a esa agenda y es una agenda de matching. Entonces, enseguida vas a encontrar con quién estar cara a cara y hacer un poquito de sondeo de qué necesita inversión o financiación, que es diferente, de qué tipo de proyectos o de qué tipo de empresas, ¿no? Podrías... Y ya está, y a partir de aquí sí que es saber cómo respira la industria para ver qué te representa menos riesgo, ¿eh? El desarrollo independiente de videojuegos es un poco punta de flecha dentro de los mercados. Lo que hacen es abrir mercados. Ahí no tiene mucho sentido, o sea, a ver, tiene cierto sentido que le tomemos el pulso al mercado. Cierto sentido, ¿no? Si nosotros, ejemplo, ¿no? tenemos muy claro cuál es el perfil de usuario que nos va a comprar el juego, aunque sea siendo indie, siendo pues una rara avis y más o menos tienes cierto perfil en la cabeza del tipo, pues mira, yo quiero yo quiero crear un juego que vaya en la línea del consumidor de Cyberpunk. Vale, pues bueno, Cyberpunk, ya tienes algo a lo que cogerte y a partir de ahí tirar del hilo de la información es relativamente fácil en el sentido de que está muy disponible los datos, pero muy difícil en el sentido de que ordenar, cribar y finalmente quedarte con la información útil es complejo, ¿vale? Entonces, pero sí, lo que digo, ¿no? Tú eres indie, punta de flecha, quiere decir, nadie antes ha hecho algo como lo que tú vas a crear. Sin embargo, tienes algo por donde empezar a tirar para saber cuál es tu usuario.
ahí puedes ir sacando muchísima información, desde qué tipo, no sé, de productos, servicios consumen. A través del tipo de productos, servicios que consumen, sabes más o menos pues hasta paletas de colores, tipografías, cuáles son los canales que tienen ellos de comunicación entre sí, bueno, una cantidad de información que te puede servir para tú configurar tu producto. Vale, ¿qué sucede? Que el producto esté más cerquita de lo que está pidiendo el usuario o el mercado o más cerquita de lo que tú quieres crear, depende de vosotros, o sea, depende de vosotros. ¿Qué sucede? Cuanto más cerquita de mercado, menos riesgo de inversión tiene ese proyecto, en el sentido de que si tú estás, a esto se le llama User-Centered Design, diseño centrado en el usuario. Si tú estás centrando el diseño en el usuario, cada vez hay menos riesgo de inversión, porque cada vez se asemeja más a las cosas que está acostumbrado a consumir. Si vas ignorando toda esa información y finalmente te quedas con la esencia de lo que tú querías crear, tienes mayor riesgo de inversión, pero nadie te dice que eso no lo vaya a petar. Un poco lo que hablábamos. Dentro de tu nicho, ¿vale? O sea, siempre es lo de petar, ¿no? Lo de la medida del éxito. Tener cuidado con eso. O sea, tú puedes medir la temperatura y luego pensar en qué medida tú te vas a adaptar al mercado. Y cuidado, es muy lícito, pero mucho, no adaptarte al mercado, lo es. En el sentido de que, mira, tú vas al Sonar de Barcelona, no sé, y tienes a un DJ súper famoso, y yo ya no voy a dar nombres porque soy mayor, aquí donde me veis. Vale, pero tú te vas al Sonar y tienes un DJ delante y lo que esperas es que el DJ configure una sesión. ¿Qué sentido tendría que ese DJ solo estuviera escuchando peticiones del público? Quiero decir, hay un valor que imbuye el creador que es muy lícito, ¿vale? Y se puede crear teniendo la puerta del taller cerrada, ¿no? ¿Qué digo yo? Tú puedes cerrar la puerta del taller. Ahora, debes saber que no eres Kojima. Vale, que no todo el mundo puede cerrar la puerta del taller y que ser artista también es algo que se aprende. La calidad artística es algo que se aprende. Entonces, si sois muy juniors, no es recomendable que produzcáis a puerta cerrada. Es recomendable que, como digo, adaptéis un poco, le toméis el pulso al usuario, al mercado, qué es lo que se consume, qué es lo que no, etcétera, etcétera, para poder empezar con algo que incurra en menos riesgo de producción. Ahora, tú eres un Kojima desde, vamos, hasta la médula, un Bansky, como es Edu Berth de Brainwash, y te vas a morir, o sea, se te va a morir el alma adaptando tus productos al mercado. Cuando una empresa de desarrollo necesita dinero, suele necesitarlo para desarrollar, como un avance para cubrir los costes de desarrollo que son, son eminentemente recurso humano, ¿vale? O sea, se necesita pues, un poco perfiles muy multidisciplinares, ¿no? Necesitas programación, necesitas arte, necesitas animar ese arte, un animador, necesitas probablemente alguien que diseñe, ¿no? Tanto el diseño es tan complejo también de explicar, pero imagínate desde lo que el objetivo del propio juego hasta qué va a hacer el personaje en cada pantalla, nivel o llámale como quieras. ¿No? Pues esto son los diseñadores de juego. Igual vas a necesitar un guionista, ¿no? Alguien que trate el arco argumental, narrativo, el guión del juego. Vas a necesitar
a gente que le ponga voz a los personajes, vas a necesitar a alguien que traduzca ese guión, vas a necesitar, bueno, hay como, es muy, digamos, el videojuego, el ámbito del desarrollo del videojuego exigente en términos de recurso humano, ¿no? Esto para empezar. Se tiene que invertir se tiene que invertir en ese personal para que eso se produzca, para que se desarrolle. Un productor, madre mía, me olvida la figura del productor y quizás lo más importante. Alguien que te diga cómo entregar las cosas, a qué nivel de calidad, a qué persona, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. También se invierte en software, o sea, tú necesitas ciertas licencias, ¿no? para poder tener software para desarrollar los videojuegos, etcétera. O sea, kits de desarrollo, que al final es para pasar el juego de una plataforma a otra. Hay mogollón de coste, mucho gasto, ¿no? Que un partner puede ser, por ejemplo, conocemos Outright Games, es un publisher que lo que hace es acopio de IPs, de propiedad intelectual, y tú puedes ser desarrollador y presentarte o tener una reunión con Outright para ver si tiene algún tipo de IP que te pueda interesar a ti desarrollar, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el momento en que tú con Outright firmas que vais a ir a porcentaje de venta, cuando esto salga, ya es tu partner. Entonces, tú puedes necesitar un partner para todo. Tú puedes necesitar un publisher, se puede considerar un partner también. Desde el punto en que un publisher te puede estar ofreciendo ese servicio de marketing, PR, adquisición de usuario, etcétera, etcétera, a cambio de un porcentaje de venta, ¿no? Estamos hablando de partenariado. Tú puedes estar de partner con otro desarrollador. Una alianza estratégica o una joint venture, ¿no? Una empresa conjunta para crear algo, porque tenéis un interés en común y creáis algo en un momento concreto y sois partners durante un tiempo. Es que claro, o sea, igual que aclarar qué entendemos como partner también sería interesante. Gracias.